y producción de pastos de forrajes. Eh, Voy a proceder a compartir la pantalla. Sí, muy buenas noches. Gracias por esa oportunidad una vez más. Eh, esta noche vamos a proceder con esta ponencia en el manejo y producción de pastos y forrajes para ganado vacuno. Estimados, es muy fundamental estos temas conocer o actualizar los conocimientos para el sector ganadero, el sector pecuario. Es de suma importancia porque día a día tenemos muchas veces en el campo dificultades en temas de, especialmente en el manejo. Debemos saber muchas particularidades antes de arrancar con ganadería. Muy importante, muy importante saber que nuestras ganaderías muchas veces en el campo desconocemos muchos temas, especialmente en el suelo. Eh, un tema fundamental es saber cómo está nuestro suelo primeramente para arrancar un proceso en ganadería. Muchas veces en el tema de suelos. Ingeniero, disculpe, se le escucha entrecortado. Sí, no sé si se escucha bien ya el audio. Continúe con la exposición y le voy a estar confirmando, por favor. Ya, muchas gracias, licenciado. Sí, como un breve antecedente, tenemos que la ganadería depende del pastoreo. Los pastos, además de construir el alimento disponible para la alimentación del ganado, ofrecen todos los nutrientes necesarios para un buen desempeño animal. Por eso anteriormente les decía que tenemos que saber cómo está nuestro suelo en primera instancia y posteriormente para hacer las siembras respectivas de cualquier variedad. Puede ser gramíneas del trópico, puede ser también gramíneas de la sierra, del clima frío, y en función a eso ir dando un manejo desde el arranque de la producción ganadera. Aquí les indico o les presento una pirámide de la producción animal. Como observamos en la gráfica, muchas veces implementamos proyectos o ya sean ganaderos de leche, carne o doble propósito, especialmente el día de hoy en vacunos o bovinos. Y nosotros somos buenos productores, pero al final de todo este proceso muchas veces somos malos al final del proceso, al momento de la venta. Somos malos en el mercado. Entonces, para montar un proyecto, primero tenemos que también apalancarnos del mercado, a dónde vamos a enviar puede ser la producción láctea, que es la producción primaria en la producción bovina o producción vacuna, y posteriormente implementar nuestros proyectos. Y como se observa ahí, en la pirámide, la primera fase es el alimento. Muchas veces a nivel de ganadería, nosotros primero observamos la genética. Sí es fundamental tener genética, pero primero tenemos que tener un buen alimento, un buen pasto. Y por eso siempre en la primera etapa está el alimento.
Posteriormente viene la sanidad, instalaciones, manejo, genética y en sí, con todos estos factores o dentro de la pirámide, la administración. Obviamente que también se habla del bienestar animal. El bienestar animal también quiere decir que debe tener un buen confort. Muchas veces se habla también ya de árboles internamente en potreros para que nos dé sombra y igual nos ayuda a tener un buen bienestar animal. Árboles en doble hilera o en una hilera, eh, pueden ser árboles a distancias de cada 15 metros, un árbol en el cual nos va a dar sombra, nos va a dar materia orgánica mediante sus hojas y internamente van a tener un buen bienestar animal. Y lo fundamental, el alimento. Primeramente tenemos que tener alimento y después ver genética. Y se ha visitado muchas fincas, muchas ganaderías y se ha visto instalaciones de primera, pero no tienen un buen alimento. Entonces, lo fundamental en estos proyectos es tener un alimento, puede ser una braquiaria, una Tanzania, que es un pánico máximo, una braquiaria de cumbres, una brisanta, o puede ser una mezcla forrajera. Me estoy refiriendo al trópico, a pastos tropicales, y en sí es muy importante conocer cómo es la pirámide de la producción animal. La importancia de los pastos y forrajes. La importancia de los pastos y forrajes es reconocida desde el momento que el hombre domesticó los animales. Cronológicamente, los pastos se originan en la era terciaria, 70 millones de años. Pero actualmente hay una evolución. Se habla de pastos que ya toleran muchas veces sequías, pastos que también son muchas veces ya tolerantes a enfermedades y cada día va evolucionando nuevas variedades y tienen más biomasa por metro cuadrado y en sí lo que necesitamos es tener una buena proteína, buena energía, un balance proteína-energía que sería en este caso y también en ganado de carne se habla muchas veces también de fibra para tener buenas ganancias de peso y una buena condición corporal. Las ventajas. Si tenemos un buen pasto, tenemos mayor disponibilidad y calidad de pasto a lo largo de un año. Se habla de dos épocas muchas veces bien marcadas, invierno, verano, y vamos a tener un pasto en las dos épocas que es muy importante en una ganadería. Mejor cobertura del suelo, obviamente, cuando se habla de coberturas, se habla también ahí el tema de coberturas aéreas, coberturas basales. Eso va a depender de acuerdo a las variedades que vamos a sembrar. Puede ser variedades, como hablé anteriormente, variedades de braquiarias, variedades de tanzanias, que es la saboya mejorada, como nombre científico, el Panicum maximum, que tiene mayores coberturas, mayor biomasa por metro cuadrado y vamos a tener mayor disponibilidad por hectárea, menor presencia de malezas, también con un buen manejo agronómico, sabemos que las malezas también aportan minerales en la alimentación, en la nutrición de nuestros bovinos. Menor costo de mantenimiento de las áreas de pastura. Claro, si tenemos buenas coberturas, vamos a tener un menor mantenimiento de nuestras praderas o de nuestros pastos a nivel de potreros. Mayor carga animal. En la actualidad se habla de cargas de animales ya de 4, 5 y con una media de 2.5 unidades bovinas por hectárea, o uvas, o también se habla como carga animal o unidad bovina adulta por hectárea. Mayor ganancia de peso y producción de leche también. En la anterior ponencia hablábamos de la ganancia de peso que tenemos todavía en la actualidad, que estamos ya en un año 2023, tenemos ganancias de peso que son bajas, 250 gramos por, por día, que es muy bajo, y lo que queremos es incrementar con una buena alimentación. Podemos llegar a 1.200 gramos o 1.2 kilogramos por día. Estoy hablando en el tema de ganadería de carne y la producción de leche con una buena mezcla forrajera. Vamos a incrementar la producción de leche por vaca día. Lo que queremos es incrementos tanto en leche y carne, y si tenemos un cruce de doble propósito, vamos a incrementar tanto carne como leche en el tema de los
terneros destetados. Obviamente que un ternero con un buen arranque o con un buen peso al nacimiento, al momento que destetamos, vamos a tener también, eso incide en el destete, tenemos un mejor peso al momento que se hacen los destetes. En ganadería de leche muchas veces se hacen destetes precoces al día de nacido, pero en ganado de carne se hace destetes a los 6 meses, que son más o menos un destete precoz, le denominaríamos, y vamos mejorando en sí las ganancias de peso y la producción de leche. Se evita la erosión del suelo, que sí incide muy bien porque tiene una buena cobertura, están protegiendo nuestros suelos. Se minimiza el riesgo que la pastura se degrade. En la degradación de pasturas, en la actualidad tenemos pasturas de 20, 30 años que ya son pasturas degradadas porque ya cumplen su ciclo de vida de los pastos, y lo que tenemos que hacer ahí es ya ir poniendo nuevas variedades, nuevos pastos y mejorando la tanto de biomasa por hectárea. Bueno, muy fundamental también los principales factores de producción. Sabemos muy bien que para producir pastos y forrajes tenemos que tener en cuenta el agua, el suelo, el clima, la semilla, la tecnología y el control fitosanitario. Aquí, para poner un ejemplo, un productor se le entregó semilla, pero él, al momento que hizo la siembra al voleo, posteriormente nos comunicó que la semilla no era de buena calidad, pero en sí estaba fallando un factor en la producción, que era el suelo. Tenía suelos muy ácidos, y en la cual saben muy bien que el suelo ácido eh, no nos ayuda a una buena germinación, y también bloquea los microelementos existentes en el suelo, y no nos da una buena producción. Como saben muy bien que también muchas veces la semilla está en latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene uno de los factores fundamentales de la producción, que puede ser agua, puede ser clima o puede ser el suelo, ella no va a germinar. La semilla en el suelo debe tener las condiciones favorables para comenzar la germinación. Si cualquiera de los tres falla, no va a tener las condiciones medioambientales, puede ser en este caso, favorables para una buena germinación. Entonces, muy fundamental, agua, suelo y clima. Y en sí, la semilla de buena calidad va a tener una germinación adecuada en nuestros potreros. Aquí les quiero presentar también un costo de producción adaptado está adaptado en dólares, en el cual nos da un rubro, el rubro que es mano de obra e insumos, en el cual en este caso, para este caso, hemos puesto en la descripción limpieza del terreno, en la unidad jornal, que vamos a utilizar 2 personas, el costo unitario por persona $20, en el costo total $40. Aplicación de herbicidas, un jornal $20, siembra del pasto jornal 3 a $20, aplicación de fertilizante 1, $20, el manejo de malezas igual, hemos colocado $20, análisis de suelo, también de suma importancia en estos temas, para arrancar un proceso o un proyecto productivo ganadero, más o menos está en una media de $40 un análisis de suelo. La semilla, en este caso, para este caso, hemos utilizado 6 kilogramos por hectárea, el costo unitario $15 por kilo, el costo total 90. Fertilizantes, hemos utilizado 3 sacos a $30. Este fertilizante es un fertilizante completo de macroelementos, puede ser el triple 15 o el 10-30-10, a $30, 90 en total. Herbicida, un galón, $20, 2 galones, perdón, $40. Y también estamos utilizando la cal, que es de suma importancia cuando tenemos suelos muy ácidos.
5 sacos a $6, el costo total 30. En esta sumatoria, el costo total nos da $450. Esto es un ejemplo de caso que podemos aplicarlo al arranque de establecer un pastizal o un pasto o una pradera que se denomina. Tenemos un costo total de $450 en función a un análisis de suelo, a una interpretación que podemos hacerla y en este caso estamos hablando de pasturas mejoradas. Y también es indispensable si queremos establecer bancos forrajeros, que muchas veces lo hacen cuando se hace un sistema semiestabulado, se establece también una hectárea de un banco forrajero, más o menos un costo está valorado en $2,200, una hectárea de pastos de altura, pastos de corte, que puede ser diferentes variedades como el gras, el mar alfalfa, que nos puede llegar a valer 2,200 a 2,500 en ese rango. Si queremos establecer también bancos proteicos, bancos energéticos, o pueden ser también mixtos entre proteína y energía, pero en este caso, como estamos hablando de pasturas mejoradas, tenemos un valor de $450 el total. También muy importante, ¿para qué saber el estado nutricional de mi suelo? Como les hablé, si no sabemos cómo está nuestro suelo, no sabemos qué aportar, qué aportes nutricionales debemos considerar para que nuestros suelos sean potenciales y tengan una buena productividad tanto de pastos y forrajes. Realizar una adecuada fertilización, conservar y mantener un suelo saludable, uso racional de los fertilizantes. ¿Qué pasaría si nuestro análisis de suelo nos arroja que el nitrógeno, el fósforo, el potasio está excelente y nosotros seguimos aplicando nitrógeno, fósforo, potasio, macro y microelementos y nuestro suelo está adecuado? O puede suceder lo contrario, el suelo está muy ácido, la fuente de nitrógeno, proteína, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de macro y microelementos, puede haber un déficit y nosotros no estamos haciendo ningún aporte nutricional y vamos a tener un pasto con una cobertura muy baja, no adecuada, y nosotros muchas veces decimos como ganaderos que lo que está fallando ahí es la semilla. Le decimos a la casa comercial X, vea su semilla, un ejemplo, compré 7 kilogramos de semilla a una casa comercial X y voy a la casa comercial y digo, vea, su semilla no es viable, no me germinó, pero muchas veces es por los suelos están muy acidificados y no estamos haciendo ninguna corrección al suelo. Aquí les hablo también un poquito del pH. ¿Qué pasa si tenemos un pH de menor a 4,5? Es extremadamente ácido, condiciones muy desfavorables. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber una germinación mínima, vamos a tener coberturas muy bajas, vamos a tener biomasas muy pobres que puede llegar a 0,5, a 0,2. Y lo recomendable sería tener de 5,6 a 6, que sería medianamente ácido, adecuado para la mayoría de los cultivos. De 6,1 a 6,5, ligeramente ácido, es más adecuado para la asimilación de nutrientes. Lo ideal, los especialistas, los ingenieros agrónomos, siempre nos van a decir de tener un suelo neutro y que sea ideal para que asimile todos los nutrientes que pueden ser macro y microelementos existentes en nuestros suelos a nivel de tanto trópico como el tema de acá en la sierra y en la costa que se denomina aquí en Ecuador. ¿Y qué pasaría si tiene mayor a 10? Son fuertemente alcalinos, poca asimilación de algunos nutrientes. Entonces lo que queremos muchas veces es tener un suelo neutro y esto nos va a dictar un análisis de suelo que no bordea más allá de los $40 y es fundamental para implementar un pastizal en nuestras fincas. También hablamos de la conductibilidad eléctrica del suelo. Es la capacidad de transmisión de la corriente eléctrica en el agua, está relacionada con la concentración de sales disueltas.
muchas veces no hay conductibilidad en los suelos y nuestras semillas no van a germinar, van a tener poca germinación. Y aquí les cuento, voy a hacer un paréntesis, un discopare. eh, Visitamos una finca, especialmente en el oriente, en la provincia de Orellana, y la señora tenía una baja conductibilidad. Se hizo el análisis respectivo en el sitio, en la finca, y ella sembró la semilla. Hizo un método que se llama alboleo, pero no la germinó. Y ella la culpaba a la semilla, pero después que hicimos el análisis respectivo, eh, salía baja conductividad eléctrica del suelo, no tenía energía y no tenía movilidad de las sales disueltas en el suelo, y ese pasto no le germinó. Y esos ejemplos les pongo para que vean que es de suma importancia saber estos datos al momento que se realice un análisis de suelo. La materia orgánica también es muy importante. Aquí lo que observamos que suelos muy negros, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos arroja en los análisis de suelo? Que estos suelos son altamente ricos en materia orgánica, y suelos que van cambiando de color a más amarillentos, ellos van a ser eh, menos en materia orgánica. Aquí, como observamos, tenemos la materia orgánica un 5%, materia orgánica 45%, aire 25% y agua el 25%, que son los residuos de plantas y animales no totalmente descompuestos, restos de microorganismos, sustancias y que producen. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando tenemos suelos de montaña, se observa que son suelos altamente ricos en materia orgánica. ¿Por qué será? Porque no hay presencia muchas veces de productos químicos. Hay presencia también de, como se denomina a nivel de campo, de hojarasca, en la cual posteriormente, por medio de la descomposición mediante los microorganismos existentes, benéficos en el suelo existentes, ellos van a convertir posteriormente en materia orgánica y vamos a tener suelos muy buenos para establecer un pastizal. Y muchas veces también se denominan capas arables, que van cambiando en función a la topografía muchas veces del terreno, porque muchas veces también aquí implica las pendientes, porque cuando existen muchas pendientes, ¿qué pasa con las lluvias? Muchas veces toda la materia orgánica existente en la parte plana, y por medio de las lluvias excesivas, ¿qué pasa? Todo se lava, como se dice, y a, se va más bajo por la pendiente, y existe un lavado o un exhibiado de los nutrientes existentes a nivel de los, de los suelos o de los suelos existentes en nuestras fincas. Aquí tenemos un indicador, la materia orgánica, como se observa aquí, tenemos una tabla en la cual nos va midiendo como bajo, medio y alto. Cuando tenemos una materia orgánica de 0 a 2, ¿qué nos indica? Que es bajo. Si va de 2.1 a 4 es medio, y si es que va mayor a 4 es alto. Y muchas veces esto es un indicador de un suelo. Si tenemos mayor a 4, tenemos un suelo saludable, un suelo con microorganismos que están haciendo un buen trabajo, como les daba en la otra lámina, en el cual la hojarasca, ellos se encargan de desponerlos, y tenemos una materia orgánica favorable para una buena germinación de las semillas eh, importadas en el suelo. Aquí les quería también presentar un análisis de suelo que se hizo en un proyecto mediante el cual nos arrojó los diferentes resultados. Les hablaba del caso de la señora en esta finca, en el cual ella siempre decía que la semilla entregada era de mala calidad, y lo que hicimos como técnicos o como dentro del proyecto, hacer un análisis respectivo de suelo para ver qué estaba fallando, si fallaba la semilla o era problemas de suelo. Entonces,
en el cual el análisis de suelo nos arrojó los datos respectivos. Teníamos un pH de 5.19, en el cual voy a regresar para revisar que nos decía que era un pH de 5.19, que nos dice que es fuertemente ácido, deficiente en asimilación de algunos elementos. Mire, el suelo estaba fallando en el tema de pH, en el cual nos arrojó 5.19. Tenía problemas de asimilación de nutrientes en esa pradera y ahí encontramos el problema. Lo que teníamos que hacer, utilizar cal para neutralizar el suelo y posteriormente los nutrientes existentes en el suelo iban a ser asimilados por las semillas de diferentes variedades que se puede sembrar. Como hablaba anteriormente, puede ser una braquiaria de cumbres, una brisanta, una tanzania, un panicum maximum, o una mezcla forrajera entre gramíneas y leguminosas, como un maní forrajero o un cuxú. Pero aquí el problema del análisis de suelo o de la finca era el pH. La materia orgánica nos habla de 3.43. Voy a regresar para observar materia orgánica. 3.43 está que es un suelo medio, que está en el rango de 2.1 a 4. Entonces, ¿qué nos decía? Que este suelo es medio y tenía las condiciones adecuadas, pero lo que estaba fallando en esta finca era el pH. Y hablamos también de hierro, cobre, zinc. También hicimos otro análisis en otra finca en el cual teníamos el mismo problema, que era el pH 5.19 y materia orgánica 3.43. Regresemos a revisar. 3.43 también era una disponibilidad media y 5 también estábamos hablando de un pH fuertemente ácido. En las dos fincas que se hizo el tema de análisis de suelo, estaba fallando el pH. Entonces teníamos que hacer correcciones con cal para mejorar el pH y subirlo a neutro para que pueda ser asimilado a los nutrientes existentes en el suelo, tanto de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, magnesio, en el cual existen en el suelo. El problema era el pH, que nos eh, estaba fallando en estas fincas, que se determinó mediante un análisis del suelo el problema existente en las fincas monitoreadas mediante el proyecto. Eh, y también muy importante, muchas veces como ganaderos, eh, queremos saber el porcentaje de germinación, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, es fácil. Muchas veces eh, podemos coger 100 semillas. eh, en las casas comerciales venden germinadores. Se puede coger 100 semillas del lote comprado y se procede a sembrar. Y posteriormente se va viendo si es que tienen si es que tienen una buena germinación o una mala germinación. Y con eso sí se puede reclamar a las casas comerciales. Mire, yo hice la prueba de germinación en mi finca y me nacieron 40 semillas, pongamos ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un porcentaje bajo de germinación. Muchas veces en las casas comerciales tienen cuartos fríos para que la semilla tenga las buenas condiciones de embodegaje, y también en este método, si es que nacen más allá de 70 semillas, ¿qué nos quiere decir? Que es una semilla de buena calidad. Eh, Se puede hacer tres repeticiones con 100 semillas, serían en total 300 semillas. En total vemos que si tenemos un 70% de germinación, sabemos que la semilla es de buena calidad. Pero si de las 100 semillas sembradas solo me nacieron 40, ¿qué quiere decir? Que es una semilla de mala calidad. Con eso
estamos observando antes de proceder a sembrar que en mi finca o en mi hacienda o en mi rancho estamos haciendo este análisis para saber el porcentaje de germinación. Y como ser, estamos haciendo un ensayo a escala, pongámosle a menor escala, y posteriormente yo ya me puedo lanzar a una escala grande que puede ser 1 hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas, porque ustedes saben muy bien que si yo siembro, yo invierto en semilla de alta calidad, pongámosles un ejemplo de semillas que me cuestan muchas veces $15, $50 el kilo, y yo no hago esta prueba, estamos invirtiendo mucho dinero, el factor económico, pero si yo hago esta prueba, vamos a ver que es buena calidad y voy a invertir al 100%, voy a lanzarme al 100% ya en potreros. Esta prueba no es difícil y la podemos hacer en nuestras fincas, en nuestros haciendas, en nuestros ranchos, como se denomina en otros países. En la preparación del terreno, los pastos pueden establecerse en terrenos mecanizados con maquinaria agrícola que actualmente se tiene, y también con cero labranzas. Eso va a depender también de los suelos, muchas veces pendientes, y se hace también al voleo, se hace siembras también con espeques, y también mecanizadamente ya con la maquinaria que actualmente se tiene a nivel de Latinoamérica. Lo que queremos nosotros es dejar la tierra suelta, arrancando malezas, aflojando y moviendo las capas superficiales del suelo. El objetivo de dejar un lecho con la humedad es para permitir que la semilla sembrada germine. Como hablaba en una lámina anterior, la semilla está en estado de latencia, en el cual ella necesita las condiciones medioambientales favorables para germinar, pero si falla agua, falla muchas veces temperatura, condiciones medioambientales desfavorables, ella no va a germinar. Ella va a esperar todas las condiciones adecuadas y favorables para proceder a germinar. Como observamos también en el análisis de suelo, eh, ahí nos estaba jugando una mala pasada, era el pH, porque la semilla era de alta calidad, era semilla importada desde Brasil, que es para importar, saben muy bien que tiene que tener semilla, tiene que pasar por los permisos adecuados, por los entes de control fitosanitario en el país de origen para proceder a exportarla. Eh, Era semilla traída de Brasil, certificada, y lo que nos estaba fallando era el pH en estas fincas demostrativas, modelo que se manejaban, y la primera opción sería un análisis de suelo. La gente que se dedica a la parte agrícola muchas veces siembra cultivos de ciclo corto, como es el maíz, el arroz. Ellos hacen los análisis de suelo porque ellos están eh, invirtiendo mucho dinero, pero nosotros los ganaderos no lo hacemos, y para sembrar un pasto eh, se ha visto que les damos los peores suelos, suelos rojos, suelos de mala calidad, y nosotros tenemos que darnos cuenta que la base fundamental en la ganadería son los pastos. Los pastos son el alimento más barato que podemos dar a nuestros bovinos, tanto sea leche, carne, doble propósito, o si nos dedicamos también a la parte de ovinos, caprinos, también es la base fundamental en la ganadería. Después de tener ya el pasto sembrado, después tenemos que ver ya la parte nutricional, la parte de sanidad, la parte del tema de genética y el tema de bienestar animal que viene al final. Pero lo fundamental en la ganadería son los pastos, tener una buena mezcla, tener un pasto ideal de acuerdo a las zonas o pisos altitudinales, en función a la temperatura, en función al,
a lo que muchas veces tenemos pastos que están ya llegando a nuestros países de origen, pastos que ya toleran la sequía. Actualmente se habla de un nombre vulgar que es el camello, que es una braquiaria que ya tolera sequías. También hay pastos que también toleran la humedad, toleran muchas veces los suelos se encharcan, son suelos muy planos y son tolerantes. La palabra tolerante quiere decir que tolera el, las condiciones adversas o las condiciones desfavorables que tienen muchas veces actualmente se habla del cambio climático que está afectando a las ganaderías en sí por el tema de ya no llueve, exceso de calor y muchas veces también los pastos se estresan, bajan la producción y tenemos problemas, pero ya existen también variedades que se están adaptando a las condiciones adversas, condiciones climáticas desfavorables en los potreros que ya están establecidos. Se habla también de profundidad y la semilla en las casas comerciales ya vienen tratadas con insecticidas contra hongos y bacterias. Se espera en términos de cobertura de suelos y costos cuando se colocan 3, 5, 7 kilogramos. Aquí también va a depender del tamaño de la semilla. Se habla en braquiarias que muy bien se puede sembrar 6 kilogramos por hectárea y si hablamos de un panicum que la semilla es más pequeña, se puede estar hablando hasta de 9 kilogramos por hectárea. Eh, Quedan con buena condición de pastizal, buenas coberturas y actualmente ya se habla de 9 kilogramos en Tanzania, en Panicum, y de 6 kilogramos en braquiaria de Cumbres o Brisanta. Y eso va a depender también de las variedades a sembrar. Aquí vamos a hablar un poquito de los métodos de siembra. Existen diferentes métodos de siembra. Yo he visitado fincas que los que trabajan con los ganaderos muchas veces siembran todavía con un machete, van alzando y van depositando la semilla. Van huequeando con un machete y van depositando la semilla se han inventado una botella de plástico, en la tapa le perforan y van regando semilla. También existe el método al voleo. Al voleo, muy importante para hacer este método, se puede utilizar también arena al momento que se hace el lanzamiento al voleo. ¿Qué nos ayuda la arena? Nos ayuda para que la semilla, al momento de hacer los lanzamientos, la semilla caiga uniformemente al suelo y tenga una germinación adecuada y posteriormente se va a tener unas buenas coberturas a nivel ya de pastizales. Y también existe métodos todavía eh, mediante, eh, mediante espeques, como se siembra el maíz. Actualmente todavía siembran el maíz de espeque y la semilla de pasto todavía la están realizando a espeque. Y la idea es ir a visitar al sitio de donde se sembró a los 15 días para anotar y observar cómo está nuestro pastizal. Si es que germinó al 75% o germinó al 40%, y lo que vamos observando, anotando y posteriormente para ir corrigiendo a futuro en nuevos potreros de nuevos pastizales establecidos. Y también muy importante, cuando sembramos debemos cercar, eh, puede ser una hectárea, puede ser 2.500 metros cuadrados o 5.000, de acuerdo a lo que se va a sembrar, o si a una proyección a futuro, puede ser 10 hectáreas, 20 hectáreas. Lo ideal es cercar para que no ingresen animales como puede ser bovinos, ovinos o caprinos, para que le den el tiempo adecuado para el primer ingreso a los potreros. Cercar para no tener el ingreso de animales a
a nuestros potreros establecidos, a nuestras praderas. También esto es importante saber el valor cultural. ¿Cómo sacamos un valor cultural? Es la multiplicación del porcentaje de la germinación por el porcentaje de pureza. Cuando compramos pastos, viene impreso ahí en la presentación. Las presentaciones pueden ser de 1 kilo o pueden ser de 3 kilos. Y ahí viene impreso el valor cultural o el porcentaje de germinación y pureza. Y para esto no es difícil lo que podemos hacer con esta fórmula. El valor cultural es igual al porcentaje de, de pureza por el porcentaje de germinación dividido para 100. En este caso, para, para saber, vemos que el porcentaje de pureza es del 95.3% y el porcentaje de germinación el 67%. Entonces, hacemos la multiplicación respectiva y dividimos para 100. Tenemos un valor cultural del 63.8%. Muy importante saber este valor, cómo sacarlo para saber cómo está nuestra semilla al momento de establecer nuestros potreros. Para saber la densidad de siembra también, la densidad de siembra es igual a la división de los puntos de siembra para el valor cultural. El valor cultural ya lo sacamos anteriormente y las condiciones ideales es de 320 puntos, en condiciones medianas 480 y en condiciones adversas 800 puntos. Si la etiqueta viene marcada con un valor cultural del 76% y las condiciones de siembra son medianas, la densidad de siembra es igual a densidad de siembra 480 que cogemos de las condiciones medianas dividido para 76% del valor cultural. Densidad de siembra es igual a 6.3 kilogramos. Aproximadamente, como está a 0.3, si estuviera a 0.5 hacia arriba, podemos subir al inmediato superior. Entonces, como está a 6.3, aproximadamente le dejamos en 6 kilogramos por hectárea. Entonces, ahí sabemos cuántos kilogramos necesito por hectárea, haciendo estos cálculos respectivos, y ya sabemos cuántos kilogramos necesito por hectárea. Entonces, yo ya me adelanté un poquito y ya sabía que necesito 6 kilogramos por hectárea. Entonces, ¿cómo sabía eso? Es por estos cálculos respectivos que lo dice. Y esto va a depender de cada variedad. Entonces, para esta variedad, pongamos que sea una braquiaria. En este caso, necesito 6 kilogramos por hectárea de semilla. Entonces, eso va a ir cambiando de acuerdo al valor y al porcentaje, a las condiciones adversas. Si tuviera condiciones adversas, tengo que multiplicar para multiplicar 800 dividido para 76, en la cual nos va a dar, pongámosle, 9 o 11 kilogramos, puede ser el caso, porque necesitamos mayor número de semillas por hectárea. Aquí tenemos otro ejemplo, la densidad de siembra. Si la etiqueta viene marcada con el valor cultural del 76% y las condiciones de siembra son adversas, la densidad de siembra es igual. 800 dividido por 76, que nos viene a dar 10.52. Como está más arriba del 5, le aproxima a 11, porque sabemos muy bien que las matemáticas, cuando pasa de 5, podemos subirle al inmediato superior, que es 11 kilogramos por hectárea. Si estuviera menor a 5, yo me manejaría con 10 kilogramos por hectárea. Entonces, para este caso, que les voy a poner un pánico, un máximo, o una braquiaria, o una tanzaña, como se denomina en el campo, nos da un valor de 11 kilogramos por hectárea. Entonces, yo les quería hacer estos cálculos para que ustedes sepan. Muchas veces los ingenieros agrónomos, ingenieros agropecuarios nos recomiendan 11 kilogramos por hectárea, pero ¿de dónde sacó ese valor el ingeniero? Entonces, el ingeniero lo que hace es hacer estas divisiones respectivas esto viene en la etiqueta de los pastos, y sabemos cuántos kilogramos realmente necesitamos por hectárea. En este caso necesitamos 11 kilogramos por hectárea. Esto va a ir cambiando de acuerdo a las variedades, de acuerdo a las condiciones adversas que tengamos en nuestras fincas, en nuestros terrenos, y en función a eso vamos a tener cuántos kilogramos realmente necesita nuestros pastos por hectárea.
Muy importante saber estos datos, el por qué muchas veces llega un especialista en pastos y nos dice necesitas 11 kilogramos por hectárea, pero ¿cómo sabe que necesito eso? Entonces, por eso yo les quería en esta presentación y presentarles a ustedes que cómo sabemos cuántos kilogramos realmente necesita de acuerdo a las variedades y de acuerdo a si tenemos condiciones adversas o condiciones favorables en nuestras fincas. Aquí también les quería también presentar, estoy hablando un poquito más de pastos del trópico, como se habla del basilí, del marandú, del tanzania, del mombasa, del sares, del piata. Eh, Como sabemos que se habla de nombres científicos, familia, ciclo vegetativo, forma de crecimiento del suelo, de la altitud, de la precipitación, de la sequía, del frío, humedad, del salivazo. Muchas veces eh, se ha ido a fincas y el problema fundamental que la gente en el campo han practicado, nos han conversado con nosotros, que tienen problemas de salivazo. Aquí vamos a poner un ejemplo. Hablemos del basilit, que nos habla que es una braquiaria de cumbres. Su nombre científico es una gramínea, es perenne y se adapta hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. También aquí vamos a hablar la, lo ideal, que sería 320, medianas 480, adversas 800, lo que estábamos hablando anteriormente, cómo sacábamos los valores. Aquí nos está eh, dando a conocer también los suelos, corregir acidez, corregir acidez. En la mayoría nos dice corregir acidez, porque los suelos son muy ácidos. Entonces lo que tenemos que hacer unas correcciones de la acidez para llegar a un pH neutro y en la cual los macro y microelementos existentes en el suelo, nuestros pastos van a asimilar de mejor manera y van a tener buenas coberturas aéreas basales y al final el propósito de esto ¿cuál es? Tener mayor biomasa por hectárea o por metro cuadrado que se denomina para tener pastos de buena calidad para alimentar nuestros bovinos. El tiempo de formación eh, me habla de 90 a 120 días. El primer pastoreo puede ingresar a los 90 a 120 días en la mayoría de estos pastos y con una altura de corte de 30 centímetros. La mayoría me habla de 30, 40, 25, 30, 40. Y como sabemos en pastos siempre va a haber un desperdicio que sabemos que es del 36% en la mayoría de pastizales. El bovino no me consume al 100%, me consume y me deja un desperdicio del 36%. Lo que les quería presentar también está aquí para que se observe que cada pasto requiere y se adapta a diferentes altitudes. Es moderado, también aquí habla de mediano a fértil, de drenado, mediano. Entonces, lo que quería es que vean, también aquí nos habla el uso que se puede dar para pastoreo directo, en todos nos habla directo porque es de pastoreo. También se puede nidificar en la mayoría, en la Mombasa, el Sares, no. Se puede hacer ensilajes. Aquí me está hablando del Tanzania y el Mombasa, se puede hacer ensilajes. Aquí un discopare, un ganadero, les voy a hablar de la Amazonía ecuatoriana, comenzó a hacer ensilaje de Mombasa, de Saboya común, y le iba excelente, pero él se da cuenta que los rendimientos eh, del Mombasa, haciendo lanzamientos del cuadrante que se denomina para saber cuánto tiene un metro cuadrado, es lo que tenía rendimientos máximo era de 4 kilogramos por metro cuadrado. No tenía la biomasa respectiva para alimentar sus bovinos de carne.
él tenía bovinos de carne estabulados al 100% y lo que quería tener mayor biomasa por metro cuadrado. Entonces, la recomendación respectiva, ¿cuál fue? Que establezca bancos de proteína en el cual va a tener mayor biomasa por metro cuadrado. Estaba aproximadamente dentro del rango de 18 a 22 kilogramos por metro cuadrado. Y hagamos un ejemplo de 4 a 22, tenemos 18 puntos más arriba del Tanzán, pero sí se puede hacer ensilaje. También se le enseñó cómo hacer un ensilaje. eh, Actualmente se está haciendo ensilaje en tanques. Anteriormente, por el 2014 hasta el 2019, todavía se hacía en fundas de 40 a 50 kilogramos, en el cual da muchos resultados. Pero el problema en sí es que muchas veces hay roedores donde se almacena en bodegas y se tiene problemas de perforación a nivel de fundas, y ustedes saben muy bien que si ingresa oxígeno a las fundas de ensilaje, vamos a tener un problema de ingreso de oxígeno y se nos va a dañar el pasto conservado. Vamos a tener problemas de putrefacción y se nos va a dañar el ensilaje que tenemos. Entonces, para la recomendación respectiva, para si tenemos un almacén o una bodega de ensilaje, sería controlar roedores, que son los enemigos, especialmente cuando se hacen ensilajes en funda. Lo que tenemos que hacer controles de roedores para que no nos rompan en sí las fundas y no tener eh, pérdidas de ensilaje, de fundas que hemos trabajado en sí en este tema de ensilaje. Aquí les voy a hablar de un pasto que es el mulato 2. El mulato 2 es una alternativa más novedosa para mejorar la productividad en sistemas semi-intensivos de carne y leche, recomendado para regiones que poseen suelos ácidos. Estamos hablando mucho de los suelos ácidos. Mire, esta variedad de pasto, que es el mulato 2, que es una braquiaria, en el cual nos está hablando que es recomendado para regiones que poseen suelos ácidos, fertilidad media, como observamos en el análisis de suelo, y, y baja todavía nos habla, de media a baja, periodos de sequía prolongados, altas temperaturas y la humedad relativa, una elevada humedad relativa, principalmente donde hay riesgo de ataques de severos de varias especies. Aquí nos está hablando, miren, del salivazo. Es un híbrido, eh, lo que significa que es genéticamente estable y no segrega una gemación a otra, y por tanto le puede durar muchos años. Yo quisiera aquí enfatizar que al pasto deberíamos darle un manejo agronómico como se le da a un cultivo de ciclo corto como el maíz, como el arroz, porque esta es la base fundamental en la alimentación. Es más barato que darle un concentrado, eh, pero tenemos que hacer un manejo agronómico, un control de malezas, un corte de igualación. eh, Muchas veces en otras variedades nos ataca el salivazo, cómo controlar el salivazo, y debemos hacer un buen manejo agronómico que se denomina esparcimiento muchas veces de heces, eh, y muchas cosas más que se puede hacer en los pastizales. Y no lo hacemos y queremos tener buenos resultados y no estamos haciendo nada por el pastizal. Tenemos que también aportar con algo, porque él nos está aportando en la dieta, en la alimentación animal al 100%. Entonces también tenemos que devolverle dólares o pesos o soles, tenemos que devolverles también al potrero. Como les sé poner un ejemplo en ganadería de leche, que nuestras vacas todos los días, pongámosle un ejemplo de $5, todos los días nos aportan $5 por vaca, pongámosle un ejemplo. Eh, Monetario, y en el cual los pequeños, los medianos productores, en ocasiones se ha visto que mi vaca, le estoy poniendo el ejemplo hipotético, que nos da $5 diarios, pero yo al día no le devuelvo ni 10 centavos a mis vacas. Entonces, lo que tenemos que también devolverles, porque nuestras vacas
al momento que nos están dando la producción láctea, la producción primaria, nos están estamos sacando calcio, fósforo, microelementos, pero como no devolvemos con una sal, yo estoy poniendo este ejemplo que es con vacas, pero así mismo es con los pastos. Y como no le devolvemos nada a nuestras vacas, y ese, cada parto que va pasando se van a ir descalcificando y como dice, mira, voy a poner un ejemplo de un señor, mira Carlos, tú no me estás dando calcio, no me estás dando fósforo, entonces yo para producir, ¿qué tengo que hacer? Irme a mis reservas del esqueleto óseo y sacar calcio, fósforo y cada día me voy descalcificando y después vamos a tener problemas de caderas, problemas problemas de descalcificación del sistema óseo, vamos a tener fiebres de leche, vamos a tener ganado tumbado por el problema vamos a tener un ganado malnutrido y así mismo es con los pastizales. Yo estoy poniendo este ejemplo que es a la derecha y a la izquierda, pero si nuestros pastos no aportamos con minerales también, vamos a tener cada día menos cobertura, menos biomasa por metro cuadrado, menos biomasa por hectárea y lo que queremos que nuestros pastos con el tiempo permanezcan en las mismas condiciones de pastizal, en unas buenas condiciones que se denomina condición de pastizal, y vamos a tener coberturas y buena biomasa para alimentar nuestros bovinos. En cualquier caso que sea de carne, leche, doble propósito, si tengo vinos, caprinos, igual voy a tener buenas condiciones y un pasto, como se observa en la fotografía, un pasto verde. ¿Qué quiere decir que un pasto verde? Que tiene excelente nutriente, que es nitrógeno, que nos da una coloración verde. Y si tenemos problemas de nitrógeno, ¿qué pasaría? El pasto estuviera eh, amarillo por el centro y por fuera estuviera verde. Entonces, de ahí es un indicador de un pasto con deficiencia de nitrógeno. Aquí se habla también de una mezcla de híbridos, de braquiaria, produce resultados superiores alcanzados con otros pastos del género braquiaria, gran capacidad de producción de forraje, excelente calidad, con mayor concentración de proteína y alta digestibilidad en los pastos del género de la braquiaria. Cuando hablamos de la digestibilidad, ¿qué significa? Que muchas veces, pongamos el ejemplo que un bovino adulto me consume 50 kilogramos de forraje verde al día. Pongámosle un bovino de 500 kilogramos. Entonces, si me consume 50 kilogramos de forraje, lo que queremos que al momento que ingresa a nivel de aparato digestivo, queremos que asimile en mayor porcentaje, porque en bovinos lo que ya no se asimila es desecho, expulsa y no tenemos una buena digestibilidad y en función a eso vamos a tener una buena producción. Y debe ser vigoroso, rebotante, al corte o al pastoreo. Actualmente lo que queremos es manejar y subir la carga animal. En la actualidad sabemos muy bien que todavía en ganaderías de Latinoamérica, hablamos de ganaderías que todavía están manejando de una unidad bovina adulta por hectárea o de 0,7. Lo que queremos es subir a 4 o a 5 por hectárea y en pastoreo. Eso es lo que buscamos con tener buenos pastos, tener un buen manejo. Eh, claro que tiene, tiene correlación el buen pasto y también tener un buen manejo del ganado. Se habla de un calendario sanitario, de tener desparasitaciones cada 4 meses, con vitaminas, buena sal, buena agua, no olvidarse también que el ganado también necesita agua en abundancia, a voluntad que se denomina. La sal en ganado de leche hablamos de 120 gramos, en ganado de carne de 90 kilogramos y un buen pasto. Estamos cubriendo toda la parte nutricional y vamos a tener eh, buenas ganancias de peso, buena condición corporal y buenas producciones lecheras. Y lo que queremos también es que al final del proceso, si ya tenemos que hacer descartes, estoy hablando en ganadería de leche, hacer descartes, pero con unas buenas condiciones corporales.
y tener pastos también que ya toleren a plagas y enfermedades y una buena pureza, una buena germinación de lo que ya hablábamos anteriormente, cómo hacer los cálculos respectivos para saber cómo hacer las pruebas también en campo y, y cómo saber el porcentaje de germinación. El crecimiento, estamos poniendo el ejemplo de esta araucaria, es una gramínea vigorosa de crecimiento semierecto, sus hojas son lanceoladas, anchas y abundantes, posee raíces profundas y ramificadas que le confieren una excelente resistencia a la sequía. Las macollas llegan a medir hasta medio metro. Por lo tanto, pocas plantas se logran una excelente cobertura de la pradera. Aquí quiero hacer énfasis de lo que les hablaba, que lo que se ha hecho los recorridos a nivel de fincas, a nivel de muchos proyectos, programas que se han manejado. El problema fundamental es el control de salivazo en los pastos. Es un problema que se ha dado en las fincas que se ha visitado. Y lo que podemos hacer es un corte de igualación. Actualmente se utiliza las guadañas, en el cual mediante las cuchillas y la velocidad que tiene la guadaña, al momento que se va haciendo los cortes de igualación, puede ser en braquiarias, en el tema de cebollas, de las tanzanias mejoradas, de los panicum. Al momento que se va cortando, se va eliminando eh, al tema del salivazo. Se lo elimina por corte y también se puede aplicar cal. Se puede aplicar cal después del corte de igualación. Se puede utilizar también una cipermetrina o un ml por litro de agua. La cipermetrina es un insecticida que emplea para controlar una gran variedad de plagas. Pertenece al grupo de los piretroides. También se puede poner un sobrepastoreo. Un ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, si esta pradera me soporta 23 bovinos adultos por hectárea, yo lo que debo hacer es ponerle, duplicar la carga, pongámosle 46 bovinos por hectárea, y al momento que hago el sobrepastoreo, el ganado, al momento que pastoreo va pisoteando y va eliminando también el salivazo. Se habla del sobrepastoreo y incrementando cargas de unidades bovinas adultas. Y también las lagartijas se ha observado que también son depredadores de este insecto y ellos lo depredan y lo consumen a este insecto a nivel de potreros. También existe otros depredadores como son los pájaros. Aquí en mi país se denominan los garrapateros. Ellos también consumen este insecto y son, nos ayudan a controlar. También mediante un corte de igualación, eh, este insecto se protege con la saliva, por eso viene el nombre del salivazo, en el cual mediante hago un corte de igualación, mediante los rayos solares también van a eliminar el, este insecto, que es un insecto chupador en el cual va eh, consumiendo la clorofila existente y al final se elimina el pasto, se va perdiendo y después nos toca establecer otro pastizal con otro tipo de variedad que sea ya tolerante al salivazo. Y aquí vamos al panel de preguntas. Cualquier consulta, cualquier duda, aquí estamos a las órdenes para solventar las preguntas respectivas de. Sí, estimados, cualquier duda, cualquier consulta, a las órdenes. Ingeniero, buenas noches. El audio está muy bajito, no se escucha muy bien. Ya, dígame la pregunta.
Con relación al, ha tenido tal vez algunas, o tiene algunas recomendaciones con relación a la implementación del pasto ramio. Pasto ramio, que es nombre vulgar. Sí, sí, ¿Cuál sería el nombre? ¿A qué familia pertenece? ¿Sería una braquiaria, una tanzania? ¿Un panicum? ¿O está dentro de las gramíneas? sería un pasto que es la Wemeria nivea. Ya. Sí, como les conversaba ahí en las diapositivas, nosotros lo que queremos ver, siempre hacer en campo, como les explicaba ahí, coger 100 semillitas, primeramente antes de lanzarme al 100%, hacer a escala, como hablan los arquitectos, los ingenieros civiles, hacer una escala pequeña, en el cual vamos viendo el porcentaje de germinación. Y posteriormente sabemos que si llega a un 40% de germinación, sabemos que es una semilla de mala calidad. Pero si tenemos del 70 al 75% de germinación, sabemos que es una semilla de alta calidad. Y lo que queremos, lo que buscamos nosotros es que nos germine, si es posible, al 100% para tener buena cobertura y saber que este pasto a futuro va a tener buena cobertura aérea, buena cobertura basal. Lo que buscamos de nuestros pastos es tener mayor número de tallos y por ende mayor número de hojas, que va a ser la cobertura. En total, sería en otras palabras, en otros términos, tener mayor biomasa por metro cuadrado y por hectárea, que es el alimento fundamental en nuestros ganados. En esa variedad que usted me habla, lo que buscamos es, haciendo ese ejercicio que les enseñaba, tener lo que buscamos es, haciendo con esa fórmula, llegar a 6, a 7, a 11 kilogramos por hectárea, va a depender de la variedad. Y fundamental es hacer un análisis de suelo y ahí ir corrigiendo, hacer correcciones o enmiendas que se denominan especialmente en pH. Y si tenemos, un ejemplo, hablemos si tenemos problemas de nitrógeno, lo que podemos ir aportando nitrógeno, y muchas veces desperdiciamos el dinero. Tenemos presencia de potasio y de fósforo, eh, normal, y nosotros estamos aportando un elemento, pongámosle el ejemplo 10-30-10, que es nitrógeno, fósforo, potasio, o un triple 15, que es igual nitrógeno, fósforo, potasio. Pero si el análisis de suelo nos arroja que en nitrógeno estamos mal y en fósforo y potasio estamos excelentes, y nosotros estamos aportando un nutrientes o un elemento completo, o un fertilizante sería la palabra adecuada, ideal, completo, que es un 10-30-10, pero si solo estamos teniendo problemas de nitrógeno, nosotros estamos desperdiciando nuestro dinero en fósforo y en potasio. Lo que tenemos que hacer aportes es mejorar el pH con cal, neutralizamos y posteriormente ingresamos solo nitrógeno, y el fósforo y el potasio que nos está diciendo que está bien, ya no hacemos aportes. Eso sería mi recomendación en cualquier variedad. Y, y también hacer esos cálculos que les decía de germinación en campo, y sabemos también, con esas fórmulas que les estaba explicando, sabemos cuántos kilogramos realmente necesitamos de acuerdo a la variedad. Puede ser 6, 7, 11, y va a depender también del tamaño de la semilla. También el tamaño de la semilla recomendable es que tamaño se puede se puede sembrar de 0,5 a un centímetro, o máximo en braquiarias 2 centímetros. Muchas veces en las literaturas que se ha leído, se ha hecho ponencias, nos recomienda duplicar el doble del tamaño de la semilla. Si es que la semilla, pongámosle que tenga 1 centímetro, tenemos que sembrarle a máximo el doble, que sería 2 centímetros. Pero si tiene 0,5 la semilla, tenemos que sembrarla a 1 máximo. Sería el doble de, de lo que tiene la semilla. Eso sería la recomendación respectiva. Gracias, ingeniero.
Sin embargo, por ejemplo, el ramio se propaga por esquejes o si no también por semilla, ¿no? Pero en la práctica, por ejemplo, he probado yo acá en Bolivia, propiamente en el sector trópico, se adapta muy bien y es más rápido el crecimiento que con la semilla, porque con la semilla la planta nace de chiquito y es un poco complicado hacer el control de malezas, ¿no? Pero cuando hacemos la propagación por esquejes o rizomas, es más rápido el crecimiento y se puede hacer fácil manejo. Y es muy palatable, tanto para cerdos, tanto para cuyes y ganado bovino. Más que todo por la cantidad de proteína que tienen, ¿no? Es bien apetecible o palatable para el ganado. Buenas experiencias he tenido. Rescaté de una mata, lo implanté aproximadamente unos 100 metros cuadrados, algo por ahí, pero la biomasa que se recoge es igual, muy excelente. Y el ganado, cuando le colocas un montón, un manojo, digamos, de brachiaria cortada, otro racimo de ramio, la, la, la elección, digamos, lo que hace el ganado es directamente al ramio, lo que va. Es muy interesante. Creo que en algunos lugares no le dan mucha importancia todavía, pero formas alternativas de alimentar al ganado, entonces muchos están inclinándose más a ese lado, ¿no? Este es un pasto de corte, se puede decir, ¿no? No es tanto de pastoreo porque no soporta mucho, digamos, el pisoteo. Ya, y puede tratarse de acá, en Ecuador, puede ser que sea el sea maíz, que es el maíz forrajero, que también consumen muy bien los especies menores como los cuyes, los conejos, y como usted manifiesta, no soportan el pisoteo, son pastos de altura, pastos de corte, y que como usted dice, son palatables, son gustosos para los bovinos por el tema de que son suaves, son tallos casi hendibles, pero son palatables y lo consumen de buena manera. Especialmente este pasto lo recomiendan para el tema de especies menores como cuyes, conejos, que lo consumen al 100%. Si es posible, lo consumen hasta los tallos. Y ahí podemos, en pasos de corte, también tenemos también desperdicios porque no se corta al 100% al ras del suelo. Y, es interesante también el manejo de bancos proteicos, bancos energéticos para tener sistemas semistabulados o estabulados al 100%. Y si es posible, en una hectárea podemos mantener 30 a 40 bovinos adultos, que se denominan de acuerdo a las categorías. Podemos transformar la unidad de bovinas adultas y, y sabemos cuántos bovinos estamos alimentando en nuestras ganaderías. Muy importante su experiencia, por eso más sería para mí un conversatorio con ustedes que tienen experiencia al 100% en el campo y manejan diferentes variedades, y lo que queremos hacer un tipo conversatorio con ustedes y aprender sería en forma de ida y vuelta, porque cada día vas aprendiendo nuevos conocimientos de otros países, como explicaste en tu caso, que tienes las recomendaciones respectivas que nos diste, que se recomienda mejor hacer no por semillas, sino puede ser en este caso por esquejes, estolones, y te ha ido muy bien, una buena experiencia. Te recomiendo ahí que hagas unos lanzamientos con un cuadrante de 1 metro cuadrado y mínimo 5, y peces y veas cuánto te rinde por metro cuadrado, y con eso también puedes hacer unos cálculos, que es el pastoreo rotacional que se hace, o si estás cortando y dando ya en bandejas ya en establos, sabes cuánto te produce por metro cuadrado, y calculas el área, largo por ancho puede ser, y ya sabes cuánto de biomasa tienes por el área sembrada que estás trabajando. Eso también te recomendaría que hagas, y sabes cuánto de biomasa está produciendo en tu local. Puede ser que en otros lugares les produzca, pongámosle, 18 kilos, pero en tu finca
puede ser que dé 22 o puede ser que dé 15 kilos. Entonces es muy importante también tener esos datos en cada finca, saber cuánto me está produciendo en un metro cuadrado y de ahí proyectarme a, puede ser a una hectárea o al área que tú tengas sembrado. También esa recomendación te realizo para que hagas esa práctica, que no es otra cosa del otro mundo. Haces lanzamientos, después coges y, y después haces una sumatoria de los 5 lanzamientos y el total divides para 5 y ya tienes una media y sabes cuánto te está produciendo un metro cuadrado. Eso también te recomiendo que hagas en tu finca. Gracias, ingeniero. Voy a tomar en cuenta esas recomendaciones. Y estamos dispuestos pues a hacer también intercambio de experiencias, ¿no? Ya en el grupo puede ubicarme igual mi contacto, Guillermo Bautista de Bolivia. Hasta luego, gracias, Inge. Ya, Guillermo, muchas gracias por tu experiencia también, porque son válidas, son experiencias que son hechas ya en el campo, no son experiencias de escritorio, entonces son experiencias válidas que día a día se va mejorando, se puede dar a conocer tu experiencia en otra exposición, en otra ponencia, lo que estás haciendo en tu país y muy buena tu experiencia y cómo estás manejando y cómo estás alimentando las deficiencias de muchas veces de proteína, de energía, cómo estás haciendo la suplementación. Eso es muy importante también eh, saberla y no quedarse con uno, sino uno compartir tu experiencia con otros técnicos o con otros ganaderos, compartir experiencias a nivel mundial sería en este caso. Mis estimados, otra pregunta para ir ya cerrando este panel de preguntas. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Tengo tres interrogantes. La primera, usted nombra taxonómicamente eh, el Saboya, como lo conocemos aquí en Ecuador, eh, como Panicum, pero también aparece ahora último ya el género no como Panicum, sino como Megatirsus. ¿Qué sabe al respecto en la parte taxonómica, el género? Sí, taxonómicamente, hasta cuando se ha hecho estudios, se sabía que anteriormente se hablaba de la saboya común, que era el Panicum maximum, y actualmente mediante modificaciones genéticas se fue mejorando este Panicum maximum que se denomina y se mejoró el tanto el tema de cobertura, como hablaba anteriormente, del número de tallos, número de hojas, con mayor cobertura aérea, mayor cobertura basal, y en el tema de ser más tolerante a enfermedades, eso se fue mejorando, pero como le conversaba, hasta cuando se han hecho los estudios, se ha considerado como Panicum máximo o Tanzania o Saboya mejorada como nombre vulgar y el anteriormente se conocía como saboya común, pero lo que los genetistas lo querían ir haciendo mejorante, ir mejorando biomasa, como se habla el término, el tema de ir incrementando biomasa por metro cuadrado y por hectárea. No, sí, Hasta con, en eso estamos de acuerdo. Tenemos el Mombasa, el Tanzania, el Masai, el Suri, todos ellos son cultivares, pero ya se los nombra ya no como panicum, sino que se los nombra ahora como megatizo. Pero bueno, ¿qué opinión tiene usted en cuanto a la situación de establecer una gramínea para pastoreo? ¿Será mejor sembrarla al voleo o con distanciamiento de siembra? en qué variedad, en gramíneas. Sí, gramínea. Hablemos del mismo Saboya. Sí, ya. Mi recomendación respectiva sería mejor hacer un boleo de 11 kilogramos
mezclar como hablaba ahí en un espacio, mezclarle con arena para tener mayor uniformidad al momento de hacer los lanzamientos y porque vamos a tener mayor cobertura por metro cuadrado y por hectárea. Lo ideal es que tengamos pastos uniformes, pastos que realmente tengan una buena condición de pastizal que se denomina y al final de todo el proceso tener mayor biomasa por hectárea. Mi recomendación sería al voleo, pero utilizando el tema de arena para tener uniformidad al momento de los lanzamientos, porque sabemos muy bien que muchas veces tenemos problemas de vientos y al momento que se hace el lanzamiento no va a haber una buena uniformidad. Entonces mi recomendación sería hacer las mezclas con arena al momento del lanzamiento. Y si vamos a hacer una mezcla forrajera, también hacer la mezcla puede ser con maní forrajero, con Arachis Pintoy. La recomendación sería 75 o 25 y llegamos al 100%. Si queremos hacer también mezclas forrajeras, es muy importante hacer esas mezclas para subir el tema de proteína, que sabemos muy bien que el Arachis, haciendo una buena mezcla forrajera, vamos a incrementar el tema de ganancias de peso y producción, producción láctea que se denomina, vamos a incrementar el tema de litros de vaca 10. Bien, y la última interrogante. ¿Qué me podría decir respecto a la situación de un ensilaje mixto? Se habla mucho que en la parte ganadera lo más conveniente es justamente que el animal consuma gramínea y leguminosa, ¿sí? Pero en pastoreo, ¿no? O mediante corte. Pero en un ensilaje mixto... Mamá le dijo ya, y ya lo mandó. Ponle un CD, Rodrigo, debe estar ahí. Pero mamá ya lo mandó, ya. Ponle un USB. ¿Por qué? Le mando ya a la señora. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Por favor, puede ser rápido. Cámbiate tú, más bien. Deja de bañar, bro. Sí, me hablaba de la situación del ensilaje mixto, a nivel ya Sí, del ensilaje mixto, o sea, unir una gramínea y una leguminosa, pero en ensilaje. Ya, correcto, sí, sí se ha tenido experiencias realizando solo el tema de King Grass, el tema de mar alfalfa, solo con gramíneas y también con bancos proteicos, que los bancos proteicos también se puede tener el quiebra barriga, eh, que también tiene buena proteína, y sí se puede mezclar, como decía, se puede hacer lo mismo que se hace en potreros, 75-25, siempre con base de 70-75, jugarse máximo el 30% de leguminosas al momento de hacer el ensilaje, porque ¿qué pasa si le hacemos lo contrario? Tenemos el exceso de proteína, tenemos mucha proteína y vamos a tener problemas de timpanización en bovinos. Por eso la recomendación siempre sería 75-25 o puede ser 70-30, máximo 30% de leguminosas. También se puede utilizar la gliricidia sepium también, que, que también es altamente leguminosa, pero siempre manteniendo máximo del 70 al 75% de gramíneas y máximo el 30% de leguminosas. Así se puede hacer. Y en el ensilaje también se puede utilizar melaza, el 3% pongámosle que vamos a hacer 100 kilogramos. El 3% de 100 kilogramos puedo utilizar de melaza y también puedo adicionar lo que de 90 a 120 gramos de sal mineralizada en el ensilaje. Entonces, es como darle un balanceado, porque le estoy dando que proteína, le estoy dando energía, le estoy dando sal y le estoy dando
el tema de gramíneas, leguminosas, una mezcla forrajera, en el ensilaje no hay ningún problema. Y a los 30, máximo 45 días, tú ya le puedes dar el ensilaje a los bovinos. Eso ya hemos hecho experiencias a nivel de campo. Se hizo experiencias también con maíz, 1 hectárea, 800 fundas de 50 kilogramos, ya en bolsas de 50 kilos, obviamente que al final no va a tener 50, va a tener unos 45 kilos, siempre va a haber una disminución de peso, pero en general siempre se habla de bolsas de 50 kilogramos de ensilado. Esa recomendación sería, sí se puede utilizar en el tema de ensilaje, se puede añadir, si no tenemos melaza, muchas veces se aplica en 50 kilogramos de pasto, puede ser pasto y leguminosa como me preguntabas, y también se puede adicionar más 2 cañas de azúcar. En las fincas tenemos cañas de azúcar, pero por el desconocimiento compramos melaza. Si tenemos cañas, la fórmula ideal sería dos cañas por cada 50 kilogramos de forraje cortado y se puede hacer el ensilaje. Y la caña actúa como energía al momento que haces el ensilaje. Se puede utilizar 2 cañas por cada 50 kilogramos de forraje picado. Estamos hablando de pasos de corte de altura, que hay diferentes variedades que se adaptan muy bien a cada piso altitudinal o acá puede ser a nivel de trópico. Esa sería mi recomendación respectiva en el tema de ensilajes. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, mis estimados, muchas gracias por la participación de ustedes. Muy buena esas experiencias que me compartieron también. Conmigo no se van a quedar, yo también voy a compartir en otras ponencias con ganaderos, lo que me partieron de otros países también. Muy buena esa experiencia y muchas gracias por estar presentes y atentos a compartir los conocimientos adquiridos y también en doble vía, como ustedes también comparten sus experiencias, que día a día están en sus fincas produciendo, manejando la ganadería. Y lo que queremos, lo que buscamos es tener una ganadería sostenible y amigable con el ambiente. Actualmente se está hablando mucho del medio ambiente. Se ha trabajado en proyectos medioambientales también ligados obviamente con la ganadería. Lo que queremos es ya no seguir rompiendo la frontera agrícola que tenemos actualmente, sino en el mismo terreno, incrementar unidades bovinas adultas y mantener los bosques primarios que todavía tenemos a nivel de Latinoamérica, que es el pulmón verde que nos queda para las nuevas generaciones. Lo que buscamos de eso es proteger los bosques y hacer un manejo sostenible y amigable con el ambiente. Muchas gracias también al CID por darme esta oportunidad de impartir los conocimientos que se han venido manejando en diferentes programas y proyectos a nivel nacional. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta ponencia y buenas noches.